pero se habló de que fuera alguien fijo. Bueno, a mí me pareció la idea buena de que hubieran éxito, pero lo de que sea fijo no me parece a mí. Pero no quise discutirla porque no era el momento. Este, eh, Porque ya, pues al ser una figura fija, en cierta forma ya se convierte en Ya una no es. parte de la estructura, ya no es un éxito. ¿Entiendes? Pero no, en todo caso, pues la idea pues de que haya alguien externo que de alguna manera eventualmente participe de de las actividades de algún FEMA me parece bueno. Para nosotros no es así y estamos hablando de eso desde la tercera sesión. Así que no tiene nada que ver con que lo hayan mencionado en esta asamblea del foro. Desde que pues, empezamos a tener visitantes, nosotros tenemos un grupo alrededor de 30 y tantas personas que son asistentes habituales al seminario y otros que nos visitan como de manera pues más esporádica. Entonces, esos son los que decimos que son nuestro éxito, que Ah, son vale. parte nuestra. Entonces, ahorita precisamente, Carmen Mesa, pasé por la pena de que no me acordaba, no recordaba tu nombre. Menos mal que Teresa me lo recordó, que eres una de nuestras habituales acompañantes acá. Hoy se han excusado varios asistentes habituales. Ya Dolón y yo pues lo habíamos hablado, de que como es festivo en Cataluña y en muchos países, pues es también festivo. Entonces, bueno, hay personas que están con su familia, todavía están de paseo, entonces es entendible pues, que eso ocurra. Entonces, em, bien, Dulot, yo creo que podemos comenzar, vamos Que este, co- lento. Como queráis, como Bueno, quieras. sí. Bueno, Bueno, Dulot es la segunda vez que se presenta acá en este espacio. Espero que no les dé un ataque de envidia a Constanza, a Jorge, a Sebastián, ¿sí? Y yo cuento qué fue lo que pasó, lo cual me alegro. Pues yo tenía previsto pues dar una presentación sobre un tema pues relacionado con la formación del analista, pero Dulos circuló un texto breve relacionado con Stefan Zweig, el escritor austríaco, y cartas con Sigmund Freud. Y el texto, bueno, me encantó, era un texto breve, pero a mí me gustó. Bueno, y muchas otras personas, pues, dijeron, pues, palabras muy bonitas con relación al texto de Europa. Pero a mí me encantó, pues, el texto. Y entonces, bueno, me atreví a volver a invitar a Dulos a que nos acompañara acá, lo cual, pues, ella amablemente, pues, aceptó. Eh, por las características en el sentido de que es un texto breve, que hablamos por segunda vez de literatura y psicoanálisis, tenemos un par de variantes pequeñas, pues no es nada extraordinario. Pues. Dulón me invitó pues a que escribiera o a que dijera pues una breve introducción, la cual voy a hacer. Nosotros conversamos, siempre yo converso con el ponente del caso, solamente no lo hice con Ramón Miralpeix, que es mi gran amigo, lo quiero mucho, pero me estuvo sufriendo hasta última hora y me envió el texto el día anterior. No tuve oportunidad de leerlo bien ni de reunirme con él. Entonces, bueno, yo le decía a Dulos que bueno, que sí. Entonces Dulos me preguntaba sobre qué más o menos iba a hacer. Yo le dije, bueno, como a ti te gustan las sorpresas, yo también te voy a dar alguna sorpresa. Entonces no te voy a decir sobre qué va a ser la introducción. Bueno, ya todos confían en mí y saben que las sorpresas nunca son para hacer quedar mal al ponente, al contrario, son para resaltar su trabajo. Entonces, bueno, voy a comenzar con esa breve introducción y luego entonces pasamos eh, a la ponencia de Dulos. Un momentito que cierre y abra cosas por aquí. Un momento, por favor. Ok. Este, ya que no soy muy ducho con estas cosas tecnológicas, entonces. Ok, bueno, por favor cierren su micrófono porque no lo tengan cerrado. 100, 120. Oh, ok.
Bueno, entonces la presentación de Duló pues, va a ser sobre cartas, letras en encrucijada, Stefan Zweig, Sigmund Freud. A ver, 130. El escritor austríaco Stefan Zweig nació en el 81, 1881, murió en el 42 a los 61 años. Se instaló en Brasil a inicios de la década del 40 del siglo pasado, huyendo de una Europa en medio de un cruento conflicto bélico. En Petrópolis, conocida como la ciudad imperial, una bellísima ciudad en el estado de Río de Janeiro, no en la ciudad de Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, Zweig encontró la calidez de un grupo de amigos que lo acompañaron hasta sus últimos momentos. Entre ellos se encontraba Gabriela Mistral. Y yo me contento que hoy está Karina. Yo estaba ligando que estuviera Karina Jiménez, que está en Chile y de repente algo nos puede contar pues con relación a Gabriela Mistral, quien se encontraba, se había trasladado hasta Petrópolis en el 41 para desempeñarse como cónsul de Chile en Brasil. El trágico suicidio de Zweig y de su segunda esposa y secretaria personal, Lotte Altmann, la sobrecogió profundamente. Nuestro Zweig, señala en una desgarradora carta que escribió. Cito de esa carta: cuando hablábamos de la guerra, yo seguía en su cara, punto a punto, su corazón en carne viva, e iba midiendo lo que yo podía decir. Y no era que perdiese en momento alguno su control riguroso, era que los hechos brutales o simplemente penosos no parecían ser oídos, sino tocados por él en el mismo instante en que los escuchaba. Y le caía al rostro una tristeza sin límites que lo envejecía de golpes, escribe Mistral. En esa misma carta que ella escribió luego de la muerte por suicidio de Zweig, ella dice, refiriéndose a cuando ella entra en el dormitorio, dice: al fin, después de mucho esperar fuera, entré al dormitorio y estuve allí no sé cuánto tiempo sin levantar la cabeza. Yo no podía o no quería ver. En dos pequeños lechos juntos estaba el maestro con su hermosa cabeza solamente alterada por la palidez. La muerte violenta no le dejó violencia alguna. Dormía sin su eterna sonrisa, pero con una dulzura grande y una serenidad aún mayor. Parece que él murió antes que ella. Su mujer, que habría visto este acabamiento, le retenía la cabeza con el brazo derecho y toda su cara estaba echada sobre la suya. Esta era la segunda esposa que tuvo Zweig. Al momento del deceso, Zweig tenía 61 años. Lotte, en cambio, apenas llegaba a los 33 años. Él decía siempre: en años soy más que su padre. Siento un desgarramiento, dice Mistral, por el amor de esa mujer hacia un hombre viejo a quien quiso compasión y amistad. Ella era de origen polaco y se convirtió a los 26 años en secretaria de Zweig y bueno, a los pocos años se casaron. Su impactante encuentro en el lecho de muerte con el escritor austríaco aparece en las secuencias finales de la película Stefan Zweig, Adiós Europa, de 2016, una película que Dulos nos ha recomendado. El fallecimiento de Zweig en el 42 fue el primer gran golpe que recibe la poeta Mistral en Brasil, anterior al gran golpe mortal del 43 tras el suicidio de su sobrino Jin Jin. Jin Jin era como llamaban a un chico que crió Gabriela Mistral, que oficialmente era sobrino de ella, hijo de un hermanastro, pero no está clara la cosa. Algunos dicen que era hijo de ella, pero bueno, eso es irrelevante, el chisme. Lo que sí era es que era pues era una persona central en su vida. Ella no tuvo pues hijos
Este pues fue el hijo que tuvo de crianza. Entonces este chico se suicidó a los 18 años en Brasil, en el 43. 2 años después le llega el premio Nobel a Gabriela Mistral, que fue para ella una suerte de tabla de salvación y de reconexión con el mundo. Este chico, de esas casualidades de la vida, nació en Barcelona en el 25 y murió pues en Petrópolis. A pesar de ser de un entorno privilegiado, al ser hijo de una diplomática, nunca llegó a adaptarse a la vida en el exilio. Según los relatos de Gabriela Mestral, había tenido problemas con algunos simpatizantes nazis. Eh, Zweig escribió una especie de carta póstuma muy bella. Um, Algunos me la comentaron, Marcelo entre otros me comentó pues, que la había leído. Antes, leo, es muy corta. Él la escribió en alemán y él mismo la tradujo al portugués. Yo tengo acá pues una traducción al español. Antes de que yo por libre voluntad y en plena posesión de mis sentidos abandone la vida, me siento en la obligación de cumplir un último deber, agradecer desde lo más íntimo a este maravilloso país, Brasil, que me ha ofrecido a mí y a mi trabajo un lugar tan bueno y acogedor. Con cada día pasado aquí, he aprendido a querer más a este país y no habría deseado reconstruir de nuevo mi vida en ningún otro lugar. Después de que el mundo de mi propio idioma se derrumbó y mi hogar espiritual, Europa, se autodestruyó. Pero tras cumplir los 60, hace falta mucha fuerza. Hacen falta muchas fuerzas para comenzar totalmente de nuevo una vez más. Y las mías están agotadas por tantos años de errar sin patria. Por eso considero mejor cerrar a su debido tiempo y con actitud erguida una vida en la que el trabajo intelectual y la verdad personal me han dado las mayores alegrías y son el más alto bien de esta tierra. Saludo a todos mis amigos. Ojalá lleguen a ver la aurora tras esta larga noche. Yo, excesivamente impaciente, me adelanto a todos ellos. Para finalizar esta introducción, leo las palabras de despedida de Zweig a Sigmund Freud. Permítanme que exprese en presencia de este famosísimo féretro unas palabras de estremecido agradecimiento en nombre de todos sus vieneses, austríacos y amigos esparcidos por el mundo, precisamente en ese idioma al que Sigmund Freud con su obra enriqueció y ennobleció de forma tan extraordinaria. Los que nos hemos reunido aquí unidos por un dolor común, somos conscientes de que estamos viviendo un momento histórico que el destino no volverá a concedernos jamás a ninguno de los presentes. Hay que recordar que para otros fallecidos, propiamente para casi todos, su existir y su estar con nosotros se acaba para siempre en el escaso minuto que tarda su cuerpo en enfriarse. Pero para este fallecido, ante cuyo catafalco estamos, para este cuerpo concreto y para este ser único de nuestra desdichada época, la muerte es solamente una aparición casi fugaz e insustancial. En este caso, su separación de nosotros no se acaba ni supone un duro cierre, sino solo una suave transición de la mortalidad a la inmortalidad. Esa corporalidad perecedera que todos nosotros perdemos hoy con gran dolor resulta compensada por lo imperecedero de su obra y de su esencia. Todos los que estamos aquí y que aún respiramos y vivimos y hablamos y oímos, todos nosotros no estamos en sentido espiritual ni la milésima parte de vivos de lo que lo está este gran difunto en su angosto féretro. Bueno, esas fueron las bellísimas palabras de Zweig en el féretro de Freud, que es el motivo pues que hoy y siempre nos reúne. Bueno, con esta lectura doy paso a la ponencia de Dubos Camus, quien es miembro
del Foro Psicoanalítico Barcelona, miembro de escuela, es psicoanalista en Barcelona, filóloga, escritora, y que me perdone si algo se me olvida de Dulos, pero estoy haciendo uso de la memoria. Es Entonces, adelante, Dulos, muchas es gracias de nuevo por ya es tu... demasiado. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Debo decir que este encuentro con este libro fue en las pasadas Navidades. Reencontré el libro y me atrapó esta correspondencia. Y entonces escribí algunas impresiones y sorpresas y bien, después lo mandé a algunos colegas del foro y de España y hoy me apetece mucho poder compartirlo con vosotros, con todos vosotros. Dejo de lado, debo decir que es una lectura libre de esta correspondencia. Hay otras, como un tal Johannes Cremerius, que no conozco, que es una gran, también parece, ha escrito la correspondencia entre Freud y Zweig, pero dejo de lado esto, no conozco, y también dejo de lado que creo que al final las opiniones de Freud sobre Zweig cambiaron. Hay que decir que Zweig era 15 años o 25 años más joven que Freud y lo consideraba un maestro. En estas cartas se nota esta cuestión. Y cuando estaba preparando esto, me acordé que en mi libro, que presenté aquí también, hay un texto muy corto que escribí que se llama El maletín de Freud. Y entonces lo traduje, es muy corto, lo traduje como introducción, para situar un poco. Debo decir que este texto son pinceladas, ¿no? Dice así, en medio del verde inmenso del parque de Steinhof, aparece como por encantorio la cúpula de San Leopoldo. El arquitecto Otto Wagner la construyó a principios del siglo XX para los pacientes del hospital psiquiátrico, cuyos pabellones funcionan hoy como centro de medicina social. El hecho de estar al servicio de pacientes y cuidadores, esta pequeña joya constituye un ejemplo único del Art Nouveau. Fue necesario que el arquitecto encontrara soluciones innovadoras respecto a los materiales, formas, espacios y sobre todo salidas. Había que prevenir episodios repentinos, problemas diversos. El resultado es una obra de filigrana, sólida, ligera, de luminosidad casi tenue. Ella hace una foto al maletín de Freud. Este modesto y tranquilizador maletín, en palabras de Claudio Magris, en su precioso libro El Danubio. Está expuesto, el maletín de Freud, en una de las pequeñas salas provisionales justo al lado del Museo Freud, patas arriba por obras de renovación. Al fondo, un vídeo recoge los últimos años de Freud en Viena y su exilio en Londres. Anna Freud narra las imágenes. ¿Cómo explicar la impresión ante el hombre que descansa en un jardín londinense, tumbado en una gandula de tela a rayas, leyendo absorto en medio de familiares y amigos, que se levanta y habla con algunos colegas, entre ellos, y moviéndose voluminosa, la princesa María Bonaparte? Sin embargo, son las flores, el perro y de nuevo las flores que cautivan todo su interés. ¿Qué busca al lado de sus nietos? Uno de ellos, el futuro pintor Lucian Freud. ¿Qué busca mirando medio encorvado un riachuelo de agua
como si estuviera escrutando un caso clínico. Algo del orden del escalofrío recorre su cuerpo, el de ella, al salir a la calle. Se imagina a Freud atravesándola camino del exilio, en medio de banderas nazis y oyendo como no muy lejos de allí, en la Heldenplatz, el Führer habla a la multitud desde el balcón. ¿Cuántas operaciones ha sufrido a causa del cáncer de mandíbula? A lo largo del Rin aparecen en formato amplio las figuras de los últimos supervivientes de los campos nazis. Fin del relato. Este es el relato. Hay que decir que justamente Hitler pudo anexionar Viena en marzo del 1938. Y Freud, con el beneplácito del pueblo austríaco, y Freud 3 meses después se iba hacia el exilio. Bien, este es el texto que escribí. Entonces voy a lo que sería ya la ponencia. Decir que estos dos personajes, y esto es lo que me impresiona, estos dos personajes realmente vivieron las grandes ideologías de masas del siglo XX. El fascismo, el nazismo y el bolchevismo, que engendraron dos guerras mundiales. Cuando hay este panorama de fondo, es realmente para mí impresionante. Después, en todo caso, se puede hablar de las grandes obras de Stefan Zweig, que fue realmente increíble. Bien, entonces la ponencia. Letras en encrucijada. Siempre me ha parecido que las letras personales son una inmensa riqueza para comprender la situación vital de un sujeto en el contexto histórico en que vive, mucho más en el caso de Freud. Algunas de sus cartas centellean con humildad y fuerza su vida y obra, en unos años de gran cultura y pensamiento artístico que, sin embargo, incuban ya la barbarie en Europa y en el mundo. El genio de Freud aparece en inesperados ingenios, los de un hombre dividido y al mismo tiempo dueño de un coraje herculano, sin una queja ante su sufriente paladar que le obliga a un hablar distinto debido, y él dice, debido al monstruo que tiene en la boca, según dice, resultado de su operación de mandíbula. Pocas veces he visto el fruto de un diálogo entre literatura y psicoanálisis como el presente. Un partido de tenis en que lo sublime adquiere aires de lo más cotidiano. Me ciño principalmente a los efectos que, gracias a Stefan Zweig, me han producido las cartas de Freud. Los horarios de su trabajo, por ejemplo, paraba de 2 a 4 siempre. Los horarios de su trabajo, las preguntas ingenuas, los malentendidos, aquí no me he metido, hay alguno fuerte, la recepción de seleccionados visitantes, las opiniones sobre el premio Goethe y en algún momento el deseado Nobel, pero el mismo Freud dice, pero hay deseos que se abandonan. Los círculos vieneses oficiales simplemente no me han hecho caso. Y eso ha sido bueno. ¿Qué hubiera sido yo? ¿Qué hubiera hecho yo con una cátedra de psiquiatría o incluso de psicoanálisis?
Humanamente ordinarios, llama Freud, citando al poeta Heine a sus alumnos disidentes. Zweig está cada vez más apasionado por leo, Romain Rolland, premio Nobel de Literatura de 1915, Freud Dulos, ¿se tiene un está artículo escuchando? sobre Yo una escucho pequeña carta interrumpido el a sonido, Zweig, Dulos. ¿no? ¿No se Se oye? escucha un poco interrumpido. Porque debe Marcelo, ser una esto, señal de que no esto, ¿no? escucha. Quizás tiene, hay Debe problemas, ser no te que escuchamos tenía bien. esto. ¿Me escucháis ahora? Creo que sí. A ¿Puedes ver. repetir la última parte, por favor? Sí, sí. El Zweig está cada vez más apasionado por lo de Freud y sobre todo su extensión. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Bien, y le dice a Freud, Roman Roland, que pasa unos días en Viena, me pidió que le transmitiera su ardiente deseo de conocerle personalmente. Alegría de Freud, siente gran alegría de Freud, dice hace mucho tiempo que quería verle. Otro día le dice también, la semana próxima viene uno de sus admiradores más grandes, Salvador Dalí, que hace tiempo que tiene gran interés en verle. Y Freud dice, el joven español de ojos ingenuos y fanáticos. Aquí debo decir algo, que yo en primer lugar había leído que Dalí lo había visitado en Viena, pero no, fue en Londres que lo visitó. Pero lo que es curioso es que Dalí estuvo muchas veces en Viena para intentar ver a Freud. Y en Vida Secreta, lo que cuenta Dalí realmente es curiosísimo. Explica que caminaba por las calles de Viena sin rumbo, intentando ver si Freud podía recibirle y que no, bueno, en fin, y que por la noche sus fantasías hablaba constantemente en sus fantasías con Freud. Y dice, un día me visitó durante toda la noche, colgado, colgado de unas cortinas, dice Dalí, sobre Colgado de unas cortinas. Sus fantasías y tal. Y finalmente fue en Londres que lo vio. Bien, y dice, continúa, gracias a usted muchos vemos. Gracias a usted muchos decimos cosas que de no ser por usted jamás se hubieran visto ni oído. Dentro de 1 o 2 décadas se descubrirá lo que dio de repente una audacia psicológica diferente a un Proust en Francia, a un Lawrence y Joyce en Inglaterra, a unos pocos alemanes. Y será su nombre. Dice Freud, casi desearía y que éste nunca se hubiera comportado tan amable y respetuosamente conmigo, pues ahora me asalta la duda de si la simpatía personal no habrá confundido mi juicio. A partir de las biografías y notas que Zweig le envía, percibimos el interés y respuestas de Freud ante la lectura de algunos personajes. De María Antonieta, la gran biografía de Zweig, que es una de las mejores que se ha escrito sobre María Antonieta, dice Freud, tan poca cosa y tan azotada por el destino.
Sobre Hölderlin, el poeta, dice, habría tanto que decir de la lucha con el demonio, y dice algo que no sé cómo lo veis. Dice Freud, mi concisa manera de luchar con el demonio es describirlo como un objeto comprensible para la ciencia. Una parte para Dostoyevsky, cuyo análisis es mucho más extenso y displicente. Freud destaca la diferencia con Balzac y Dickens. Dice, personalidades sencillas y directas. Con el ruso tan enrevesado, dice Freud, se nota que quedan lagunas y enigmas sin resolver. Para Freud, el escritor es un histérico. No cree en una supuesta epilepsia, que se dice, porque según Freud, el mismo Dostoyevsky habla de una supuesta epilepsia, como si él mismo realmente se castigara y castigara a los oyentes, a los lectores con ello. Expone también algunos puntos clave de la obra de los hermanos Karamazov. La relación con la autoridad y muerte del padre principalmente. Y dice una frase Freud muy aguda. Dostoyevsky no puede entenderse sin psicoanálisis. Esto es, no lo necesita, pues cada personaje y cada frase lo ilustran. Freud concluye esta carta, donde habla bastante de Dostoyevsky, con una personificación clave. Dice, es demasiado larga. El papel es muy sufrido y da mucho de sí. Esta frase me encanta. Yo creo que para la formación de los analistas, el papel es muy sufrido y da mucho de sí. Aunque más adelante volverá al escritor ruso para decir que Dostoyevsky era un neurótico perverso, visible en su producción. Por eso aprovecha la ocasión de horrorizar y maltratar al lector. De las notas sobre las cartas que escribió Mozart de joven, llenas de un erotismo infantil y apasionada coprolalia, Freud contesta a Zweig. Nada que objetar. Siempre que he psicoanalizado a músicos, me ha llamado la atención el interés especial que manifiestan ya desde su infancia por los ruidos que uno hace con el intestino. Caso especial del interés por el mundo de los sonidos, o bien una fuerte componente anal en el don de la música. Se interroga a Freud. Ahora bien, son 3 novelas cortas, reunidas bajo el título La confusión de sentimientos, la confusión de los sentimientos, el material que interesa a Freud. Obras maestras que le permiten algunas interpretaciones en cuanto a su sentido oculto. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto son fruto del inconsciente de Zweig y el del propio Freud? Estas 3 novelas son 24 horas en la vida de una mujer, Ocaso de un corazón y La confusión de los sentimientos. Esta última da título al conjunto. Podríamos llamarlas confusión de las pulsiones, ya que de ella se trata. Freud habla en términos psicoanalíticos de los temas que el escritor saca a la luz: homosexualidad,
fantasías infantiles, cuidados del cuerpo del bebé y excitación genital, onanismo, que dice, dice Freud, inaprovechable para la elaboración poética. Y que dice que las grandes obras literarias muchas veces se habla, en lugar de hablar de onanismo, se habla de juego. Y dice que se está muy presente en las obras wagnerianas. La primera de las novelas, una de las más celebradas de Zweig, es la más interesante para Freud. Se trata de los problemas de una mujer viuda que intenta mantener su fidelidad a pesar de estar enamorada de un joven jugador, que sin embargo llevan a Freud a hablar de la fijación libidinosa en su hijo y que puede activarse en cualquier momento. ¿Por qué Freud ve en la segunda obra una menor implicación del autor? El motivo psicoanalítico no requiere interpretación alguna, es palmario, dice Freud. Los celos que siente el padre de la sexualidad de la hija y que desde tiempo inmemorial había sido su objeto sexual, su propiedad, no me parece tan relevante. Su pretensión, la del padre, es caduca. Habría que ver por qué dice esto Freud. La tercera obra plantea el problema de la homosexualidad masculina. El amor entre un profesor maduro, un gran profesor, y su joven alumno. Hay que decir aquí que leí esta obra hace muy poco y realmente me emocionó, sobre todo la parte final. Hay algo que es del 1926. La verdad es que cuando el profesor está hablando de su vida, escondiendo la homosexualidad, etc., me acordé de Pasolini muchos años después, pero ya es más doloroso. No sabría cómo decir. Realmente las palabras de este profesor hablando de cómo ha sido su vida estando casado, etc., me emocionó. Para Freud, dice, esta cuestión es una cuestión problemática, dice, al menos para todos los que se consideran normales. ¿Por qué un hombre no puede aceptar el amor físico para otro hombre a pesar de sentirse muy vinculado a él espiritualmente? ¿Cuál es el porqué de este rechazo que parece elemental, dice Freud, y sin embargo no puede explicarse elementalmente? Por otra parte, añade, el amor entre hombres sería más fácil y quizá más satisfactorio, ya que no habría que vencer este resto de extrañeza entre el hombre y la mujer y eludiría ese plus de sadismo que envenena las relaciones entre los sexos. Aquí me parece tan agudo Freud. ¿Qué decir de las observaciones y sutilezas de Freud sobre el lenguaje inimitable en las obras de Zweig? Una es para él sobresaliente: el ajuste de la expresión a cada pliegue del objeto. De tal manera, dice Freud, que uno cree comprender relaciones y cualidades que hasta ahora jamás habían encontrado palabra alguna. Gracias a un amigo epigrafista y arqueólogo, Freud por fin encuentra su metáfora.
Su proceder, dice, es como si colocase un papel húmedo sobre la piedra, haciendo que la ductilidad del material se adapte a las más mínimas concavidades de la superficie de la inscripción. Alabanza, añade Freud, que sin embargo, no, esto lo digo yo, alabanza que sin embargo deja ver una censura. Y dice Freud, esta forma de narrar no deja nada al lector por adivinar. Y la admiración hacia el narrador casi pasa por delante del interés por lo descrito. Me parece que aquí hay motivo para debatir también. Desde la noción de letra en Lacan, interpreto aquí las observaciones de Freud en el sentido de la distancia que se establece entre literatura y psicoanálisis clínico en cuanto a la función de lo escrito, lo que da como resultado el fructífero encuentro entre dos letrados y que nos llevaría a un amplio debate. Debo decir que en catalán, letrados, se dice lletra ferits, heridos por la letra, que siempre me parece una palabra muy adecuada. Que Freud, acabo pronto, que Freud era un letrado, lo demuestra una frase de su comentario a lo ocurrido al doctor Brauer ante las palabras de su joven paciente. Os acordáis, ¿no? de la paciente de Brauer, que al decir brevemente, ¿no? Una noche después de haber puesto los síntomas de la paciente bajo control, se le llama de nuevo, se le pide a Breuer que la visite otra vez. Y el doctor Brauer la encuentra confusa, retorciéndose por los espasmos que sentía en el bajo vientre. Al preguntarle qué le pasa, la paciente dice: ya viene el hijo del doctor Brauer. Es esta famosa anécdota y el doctor Brauer se asustó y dejó a la paciente. Es verdad que al cabo de muy poco su mujer tuvo un hijo. Entonces, dice, retomo lo que dice Freud, a raíz de lo ocurrido al doctor Brauer, ante las palabras de su joven paciente. En este momento, dice Freud, él tuvo en sus manos la llave que hubiera abierto el camino a las madres, pero la dejó caer. Y aquí me preguntaba, ¿a qué se refiere Freud? Y una nota me lo aclara. Se trata del Fausto de Goethe, parte segunda, la escena quinta. Hay un profundo diálogo, breve y profundo diálogo entre el protagonista y Mefistófeles acerca de la llave. Cógela y no la menosprecies, le dice Mefistófeles ante las reticencias de Fausto ante su pequeñez. ¿Te das cuenta ya de lo que con ella posees? Responde Mefistófeles y le dice: la llave encontrará el sitio justo, síguela y ella te llevará a las madres. En la obra de Goethe, la obra significa el camino hacia las imágenes primordiales, es decir, el desciframiento de los misterios últimos. Y al cabo, una última sorpresa para mí, y fue la celebración del 80 cumpleaños de Freud.
el texto de felicitación, que no voy a leer, se puede encontrar. El texto de felicitación está firmado por Thomas Mann, el Romain Rolland, Thomas Mann, premio Nobel también, Romain Rolland, Jules Romain, no sé quién es, H.G. Wells, Virginia Woolf y Stephen Zweig. Y entre los numerosísimos nombres que se adhieren a la felicitación aparecen Hermann Brock, Salvador Dalí, Ramón Gómez de la Serna, Pablo Picasso, Albert Einstein, Elizabeth Rotten, Leonard Woolf, Paul Klee, André Maurois, Robert Musil, Paul Morand, Schiller, Klaus Mann, Sándor Márai, André Gide, Hermann Hesse, James Joyce, Charlotte Alden, Aldous Huxley y tantos otros. Y lo dejo aquí porque había otras cosas. En fin, esto es lo que me interesó de un poco así, lo que yo pude, lo que me interesó, ¿eh? Por esto he dicho que era algo libre, ¿no? Había otras cosas. En fin. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Dulot, por este encantador y motivador texto. Ahora voy a hacer la interlocución como siempre. Esta vez la voy a hacer una sola, pero dividida en tres cosas puntuales, y luego un breve texto relacionado con literatura y psicoanálisis abierto para que lo comente y que nos motive más en general. Voy, fíjate, del maletín, de ese relato de tu libro, El maletín. Tú dices, bueno, el relator dice, un escalofrío recorre su cuerpo al salir de a la calle. Se imagina a Freud atravesándola camino del exilio. Bueno, yo lo entiendo en primer lugar como atravesándola en el sentido de cruzarse con ella. Pero en otro sentido, pues Freud la atravesó como nos ha atravesado a todos los presentes. Está bien. Con relación a tu ponencia en sí, te pido que amplíes lo que tú dices de, podríamos llamarla, confusión de las pulsiones, que amplíes un poquito eso. Y lo otro, cuando te refieres a Freud, que habla de que en la relación entre los hombres no habría que vencer ese resto de extrañeza entre el hombre y la mujer, y eludiría ese plus de sadismo que envenena las relaciones entre los sexos. Aunque estás citando a Freud, te pido que me gustaría pues que comentaras un poco ese punto particular de, del sadismo que envenena las relaciones los sexos, entre los sexos. Bueno, esa es la parte puntual. Ahora, um, como fíjate, es la segunda vez que hablamos de literatura y psicoanálisis. Es un tema que nos interesa a todos. A algunos nos apasiona en mayor o menor medida. Y es algo a lo que volveremos pues en el futuro. De hecho, pues tenemos algunos proyectos de organizar pues un trabajo al respecto. Entonces, voy a leer un texto muy breve para pedirte que lo comente de ahí lo que tú quieras, y a los demás también, si les motiva cualquier intervención, cualquier pregunta, buenísimo. A ver, um, a ver aquí. Ajá. La literatura, que es arte en tanto participa de lo bello y del horror, es un testimonio vivo de lo subjetivo, sea que organice el vacío o se enfrente a él, sea que intente paradojalmente la imposible concreción definitiva del deseo. Por lo demás, si la vida se encuentra sometida al aceleramiento de hoy, la literatura recupera la lentitud del ser y nos devuelve
aquello que le está en fuga, lo no estigmatizado, el misterio de lo sempiternamente desconocido. Literatura y psicoanálisis se vinculan en su singularidad, puesto que es en el uno a uno del analizante y en el uno a uno del lector que se organiza ese vacío, vinculado a su vez a la cosa, das Ding. Esta, como aquello que arrasa lo privado y se hace colectivo, siempre se comparte. Lo referido universalmente a la literalidad de lo real, a un cierto acting de lo real, es decir, del horror, lo desgarrado, lo invadido, lo imposible, pero también lo bello. Si bien la literatura como forma de arte da cuenta de una fusión sublimadora, esta no desemboca necesariamente en lo bello o solo en el horror. Se trata de una forma de pulsión, aunque vinculada al deseo y al atravesamiento del malestar, localizada más allá del principio del bien. Es posible que en la literatura, además de la sublimación, pueda haber algo de la idealización íntimamente relacionada con la represión, es decir, aquel movimiento por el cual el sujeto no quiere saber de lo real. Uno de sus exponentes literarios dentro de la literatura maravillosa es el Quijote de Cervantes, donde estalla el amor cortés, el amor volcado a un objeto femenino inaccesible al cual se dirige el deseo. El galán pudo haber instalado tal efecto en la posición del objeto A y la pulsión, como serían el voyeurismo, el amor escópico, la rabia y el encono. Pero sustancialmente en las letras, en el acto mismo de escribir, hay mucho de la sublimación. El autor con su obra no es que edite la cosa como parte de tal significante, sino que más bien la representa en tanto objeto sumergido en la cultura que lo precede. Mientras que en la idealización podría haber una vinculación con la ley en el sentido psicoanalítico del término, vale decir, la prohibición del incesto. En la sublimación, la vinculación es con la cosa. Por ello, en la literatura que sublima aparece no una negación de lo real, sino una organización de su vacío. Al no haber goce de objeto, aparece la cosa. Bueno, muy bien, este es el texto abierto. Entonces, adelante, Dulos, con tus comentarios, respuestas, y después damos paso a las preguntas, comentarios e intervenciones de los asistentes. Muy bien. Pedro, perdona, ¿la primera cuál era? La primera, Pedro, que me La has hecho. primera fue solamente un comentario que tenías como la fantasía de que Freud se te... Bueno, es el relator, pero tú eres la autora, yo interpreto que eres tú, se te atravesaba en la calle, camino del exilio. Entonces yo digo, claro, se atravesaba en el sentido de cruzarse en la calle, pero yo digo, en otro sentido, fuiste atravesada por Freud, lo mismo que todos Sí. aquí. Las otras dos que si eran preguntas era lo de las pulsiones, eh, Sí, 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 ajá, sí, sí, las sí. pulsiones y lo del sadismo en el envenenamiento entre los sexos. Esas eran las puntuales. A ver, la cuestión de las pulsiones, porque me parece que está en juego justamente atraviesan las tres la cuestión pulsional, de tal manera, sobre todo, por ejemplo, es la última, y me sirve para la otra para la otra pregunta que has hecho, ah, la última, esta cuestión del profesor eminente en la Universidad de Viena, que toda su vida tiene que estar, es una de las grandes figuras intelectuales en la novela de la Universidad de Viena y los alumnos realmente están encantados por la clarividencia y lo que realmente les produce en cuanto a su pensamiento, etcétera, a despertar su pensamiento y tal. Y sin embargo, está después, podríamos decir, la cuestión del objeto. No sé si puedo decirlo así, pero cuando él puede hablar y hay una dignidad tremenda cuando puede hablar
de lo que ha sido su vida a este joven del cual está enamorado, pero nunca lo había dicho. Y cuando le puede hablar de lo que ha sido su vida, de sus encuentros en las estaciones de Viena, las estaciones de ferrocarril, el desecho que hay, la policía cuando lo detuvo, los apalizat, los golpes que le dieron, etcétera. Me parece que hay ahí algo de la cuestión del ideal y del objeto, como nunca esta cuestión pulsional en este caso. Y lo que decías de la otra pregunta que has hecho, me parece que a partir de las fórmulas de la sexuación, cuando Lacan habla del otro goce, me parece que ahí está la cuestión de los goces, ¿no? Pero la cuestión del no todo fálico, ¿qué produce en una pareja muchas veces? ¿Qué produce habría que ver, no, no es fácil, ¿no? Pero es mucho más difícil, quizá, cuando el goce va mucho más allá de lo fálico y por tanto desconocido, no se puede, no representable, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ¿qué pasa con las parejas? Esta cuestión de el no todo, el no saber qué hay ahí, etcétera, produce algo. No sé, en el debate me parece que realmente será interesante el debate, pero bueno, lo que digo de las pulsiones es porque estamos en el 1926, este libro de la confusión de los sentimientos, en estos momentos, 1926, se vendieron 75.000 ejemplares y fue el icono gay de todo el mundo gay. Es decir, ha sido realmente increíble este hombre. Y ya para terminar, porque me interesa el debate, lo que decías de la literatura y el psicoanálisis. A mí me parece, esto siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho, a mí me parece que hay algo que interlocutores muy válidos. No voy a hablar por ejemplo, lo que dice Joyce y sobre todo Beckett. Lo que dice Beckett esperando a Godot, realmente después de Godot la dramaturgia occidental no es la misma. Mete allí un corte realmente increíble. Por tanto, ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Perdón, ahorita que mencionas a Beckett y a Godot, ¿podría decirse que el personaje de Godot es una representación del vacío? Sí, bueno, hay un dramaturgo español muy conocido, ahora que ha trabajado muchísimo a Beckett, y no, a ver, y él dice que si los dos personajes, como si Godot hubiera llegado a la cita, la dramaturgia occidental no sería la misma, porque en este momento marcó una llancia, un vacío, podríamos decir, ¿no? Pero dice algo que después lo encontré muy interesante, que dice, pero es una oquedad pletórica. A mí me encantó cuando dice que hay una oquedad, pero platórica, que el vacío lleva justamente a hacer algo, ¿no? Entonces, ahora hay otra cosa muy distinta. Yo creo los dos, literatura y psicoanálisis, tratan el goce. Esto para mí es claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cuando estás en literatura o cuando lees, ¿no? Escribir o leyendo literatura y tal? ¿Esto puede cambiar la vida de una persona? Esto
algo intento a raíz de la angustia. Voy a plantearlo en París, en la ponencia, en una ponencia. A ver, no, no me es fácil el tema, pero lo planteo así. A ver, Bueno, tiene los casos de Joyce y de Kafka, por ejemplo. sí, pero exacto, sí, sí, de acuerdo, sí, sí, en este caso, por esto Freud, por esto Lacan, yo creo que se metió. Yo creo que pacientes, mi vida, una puede leer o puede escribir y leer muchísimos libros y tal. Ahora bien, otra cosa es cómo cambiar esto. Lo digo a raíz y a cabo de la angustia. Uno puede escribir sobre la angustia. Yo tengo un pasaje, he tenido que retirarlo, un pasaje en el libro de la protagonista, deambula por París realmente despersonalizada. Y entonces puede hablar de detalles, etcétera, etcétera. Ahora, puede resolver esta angustia hasta que no va a análisis, hasta que no va a análisis y en su momento con tiempo, puede hablar, hacer hablar a la angustia, la cosa no cambia. Y es ahí donde me parece ahora la cuestión ¿cómo os digo? La cuestión de Joyce y tal bueno, es un interrogante. Muy bien. Bueno, fíjense, el caso de Joyce, bueno, es conocido por todos acá, el de Kafka, seguramente pues todos pues, conocen un poco, pues, pero recuerdo el caso de Kafka. El padre de Kafka era abogado, es decir, su oficio era nominar, era dar nombre. Sin embargo, a Kafka no se lo dio, lo despreciaba completamente porque el destino que él tenía para el hijo era que fuera abogado. Y Kafka se decidió a las letras. Y bueno, Kafka en carta al padre, por ejemplo, escribe, relata que el padre le decía, en algunas veces le decía, te voy a matar como a una mosca. Ese padre que nominaba a todos, no nominó al hijo. Y el hijo, a través de su escritura, pues pudo de alguna manera, pues, sobrevivir, pues, a aquel padre realmente no nominador, ¿no? Entonces, bueno, antes de darle la palabra a Karina, comento eh, para, para Teresa. ¿Dónde está Teresa? Que no la consigo. Teresa. Aquí está Teresa. Que hoy, como ya decía, han asistido muy pocos, pero bueno, igual, somos muchos en cualidad. No somos muchos, pero somos machos o féminas también. Eh, que usualmente son como alrededor de 30 asistentes y son de de muy diversas partes, tanto de España, que por ejemplo aquí está Pastora, que vive en Sevilla, otros que vivimos acá en Barcelona, pero está Marcelo, que vive en Ibiza, Sebastián, que es de Colombia, pero vive en México Ciudad. Edgar Zamora vive en el Estado de México, pero en una ciudad que yo no puedo pronunciar el nombre. ¿Cómo es que es Edgar? Esa ciudad, Tlatel, no sé qué cosa. Es Tlalnepantla. No, hay que escribir una novela sobre eso. Constanza Lobo Sí, está en Argentina y Jorge Escobar está en Colombia. Entonces somos un grupo más variado, pues usualmente asisten también de otros países. Pero adelante, Karina, que también es escritora, entonces no debe tener unos comentarios riquísimos. Es escritora y psicoanalista. Hola, buenas tardes. No, bueno, quería decir primero que me gustó mucho el texto que enviaste de Stefan Zweig, que es uno de mis escritores favoritos. Quiero decir, me parece que a pesar de esa crítica que creo que le hace Freud, dices tú, de que en sus libros todo está dicho, no deja nada al lector, pues a mí me parece de una amenidad impresionante. Quiero decir que te atrapa totalmente su lectura y, bueno, a mí me gusta muchísimo. Y da cuenta del mundo que se fue, efectivamente, de una manera preciosa en ese libro de Adiós Europa, ¿no?
El mundo de ayer El mundo de ayer, sí, es imprescindible, creo. sí. Bueno, aparte de eso, lo que engancho con la angustia y el tratamiento, el goce, estoy de acuerdo contigo, que la literatura trata el goce de distintas formas, pero sí, es un tratamiento de lo real también. Y a mí me parece que es un tratamiento de la angustia. No sé si es a diferencia de lo que estabas planteando tú, pero pienso en cuántos psicóticos que vi en mi práctica, cómo la escritura pacifica y cómo permite, a mí me parece que es un tratamiento de la angustia. Y no solo en los psicóticos que uno, eh, sino creo que en los escritores. Los escritores que necesitan escribir, hay algunos escritores sujetos más bien, que se salvan a través de la literatura. Yo creo que el escribir, eh, el modo como la letra condensa, es una forma de tratamiento de la angustia. Eso. La letra mata el goce. Claro, bueno, no sé si lo mata, pero desde luego lo mengua. Es un dicho que no es mío, ¿no? Es muy interesante tu observación. Me parece que en cuanto a los psicóticos, me parece, tal como lo veo, que sería bastante claro, sería claro. En los neuróticos no lo sé. Me inclino más, es decir, sí que se pueden salvar, entre comillas, pero creo que hay un salto en cuanto a la angustia. Lo digo por, bueno, quizá por escritores que han hecho grandes obras y tal, y en cambio, no sé, si hubieran ido a análisis, claro, no se puede saber, ¿no? Pero me parece que sí que hay un salto. Quizá en este caso yo lo digo así por mi experiencia y otras que he visto y tal, ¿no? Y pacientes y tal, pero me parece que hay un salto muy claro entre literatura y psicoanálisis en cuanto a la cuestión de la angustia también. Pero bueno, podemos hablar. Mm. Claro, Bueno, claro. ahora allí ustedes están hablando, entiendo yo, de la angustia, del goce, de lo real, del autor, del escritor. Pero ¿qué hay Sí, del lector? ¿Qué pueden decir sobre el lector? ¿Cómo? Los lectores también, Ah, a claro. través de las obras, podemos tratar también algo de nuestra angustia, de nuestro goce, de lo real, dependiendo pues, de bueno, lo que encontremos. me parece que es una posición muy distinta, quiero decir, que Definitivamente, definitivamente. claro, por supuesto también me parece que hay un goce en el desciframiento, por lo menos de algunos lectores, quiero decir, de aquello que hay en el texto, pero me parece que el tratamiento de la angustia no ocurre en el lector. Quiero decir, creo que es un proceso que es el de la escritura. Sí. Sí, Pues sí, sí. bueno, quizás no tratamiento sea la palabra, posiblemente para el escritor pues haya mucho, algo de eso, pues de él poder trabajar su propia angustia, su goce, sus encuentros con lo real, distintas cosas allí. Ahora, para el lector pues es quién, son millones, miles, decenas, depende de cuánto sea y cada uno se encontrará. Pero bueno, de repente me recordé de, de Poe y los cuentos de Poe es fantástico, maravilloso. Pues yo no sé, bueno, sé un poquito por lo que he leído, pues de la historia de Poe, de su biografía. Recordarán pues que aquí hablamos del seminario sobre la carta robada. Entonces hablé un poquito pues de la historia de Poe y de su casamiento con su prima de 13 años. Este, bueno, seguramente Poe pudo verter muchas de las cosas que experimentaba, que sentía pues en sus libros. Ahora, yo
que lo leí unas cuantas veces, pues sí sé también las cosas que sentí. Yo agradezco muchísimo a Poe, a Kafka, a Hesse y a tantos otros genios de la literatura. Bueno, no sé, Jorge Escobar, que es otro apasionado de las letras que nos tiene ahí guardado. Seguro que algo nos tiene ahí. Por cierto, que me olvidé mencionar que Felipe Bravo también es otro de los que tenemos esparcidos por el mundo. Felipe Bravo está en Bogotá, si mal no recuerdo. No se le oye. No dijo nada, simplemente que comentaba que Felipe estaba No, en Bogotá. cuando, Bueno, Jorge, tú que siempre nos hablas de García Márquez y de tantas obras, hoy nos tienes castigado. Perdón, Dulos iba a decir algo. no, solamente iba a decir justamente el que escribe, la persona, hombre, mujer que escribe, a ver, cuando escribe puede hacer hablar a la angustia. Sí, Yo me parece que desde un punto de vista psicoanalítico es difícil, es muy difícil. Puede hablar de los detalles de lo que ha vivido, de la despersonalización. El cuerpo cede. Y cuando cede, cuando el cuerpo cede y el sujeto no puede decir nada, hay algo de la despersonalización, ¿no? Entonces puede hablar de detalles, de cosas, pero sí creo que donde puede hablar la angustia es en el trayecto analítico. Me lo planteo así el otro día para simplificar, ¿eh? Porque si vemos el eje de la cuestión del goce traumático, del trauma, del traumatismo, del trauma, del goce del objeto y del goce sintomático del final de análisis, me parece que hay una cuestión, se necesita el trayecto analítico para que esta angustia pueda, no sé cómo decirlo, pueda acabar de hablar. Y me parece que un escritor o escritora, me parece que es difícil sin el trayecto analítico. No digo, no lo sé, porque claro, puede haber muchos escritores que sí y tal. Mi experiencia, por supuesto que no. estoy pensando, no sé si puedo hablar. Sí, Sí, adelante. estoy pensando en Silvia Plath, por ejemplo, que en La campana de cristal, que no la leí hace no mucho. Es una novela. Silvia Plath es una poeta que se suicidó muy joven, ¿no? Deben saber, argentina. Esta es la única novela que escribió y precisamente esa novela, bueno, la primera parte es muy dinámica, una chica joven, en fin, pero la segunda parte es, estremece porque es la descripción de su trastorno, que era maníaco-depresiva, la descripción total de cómo ella sentía las cosas, cómo se presentaba la realidad para ella. Al mes de terminar esa novela, ella se suicidó. Es decir, que la angustia, ella pudo tratar eso, pero por supuesto no, o sea, el análisis permite una salida a lo mejor más exitosa, pero sí en ese trayecto me parece que ella trató completamente. Bueno, ese tiempo pudo tratarlo, no fue suficiente, evidentemente al mes siguiente ella se suicidó. Y pienso también en Cormac McCarthy, que también estuve recientemente leyendo Stella Maris, es la última novela que él escribió, que no me acuerdo, son dos novelas juntas. Bueno, en Stella Maris él relata la esquizofrenia de su hermano. Él estaba enamorado de su hermana y su hermana esquizofrénica. Y relata de una manera impresionante las vivencias de la hermana y el modo como él las entendía, quiero decir. Y también aprecia, bueno, la angustia está en todas partes en ese trayecto, también en el de Cormac McCarthy, que estaba describiendo, no era la propia hermana la que estaba narrando la experiencia, ¿no?
Yo creo que sí, quiero decir, que se puede tratar la angustia, ahora no de un modo exitoso en términos de que puede ser insuficiente, sin duda. Es decir, creo que un trayecto analítico es otra cosa y que sí, es a lo mejor el modo de elección. Pero hay muchos autores, incluso muchos escritores que se han salvado por su escrito, Sí, sí. por el hecho de poder escribir. Fíjate, No sé qué dice Jorge Iván Escobar, que parece que quiere decir algo. sí, sí. Yo, No, adelante, Jorge. Yo después comento algo sobre lo que dice Duló, que piensa que no se puede, No, no sé si dijo expresar o tratar, pero lo hablo después. Adelante, Jorge. bueno, yo quería señalar a partir del título que nos propuso los letras en encrucijada, eh, porque la palabra encrucijada supone dos caminos. Mm, Y me parece que la letra eh, fija algo de esos caminos y que de alguna manera es la solución analítica. La ujú, solución analítica parte de la encrucijada neurótica por encontrar, digamos, algo de lo real que ubica al neurótico, digamos, en el mundo o en su mundo. Eh, y el proceder es distinto del lado del análisis al proceder del autor, porque yo creo que el autor parte de lo que es como letra para intentar crear. De alguna manera escuchamos en testimonios de autores que son poseídos de alguna manera por eso. Se les hace un imperativo escribir. Tienen que escribir y ni siquiera saben por qué. Y creo, con lo que dice Karina, que para algunos es solución, solución sintomática, solución de fijación de goce y de soporte en el mundo. Para otros no. Acabas de citar una autora. Yo recuerdo en mi juventud leer a Alejandra Pizarnik, oh, sí, que sí. intentó vía la poesía eh, un tratamiento de lo que yo creo era una melancolía y no lo pudo. Entonces yo sí creo que hay autores que vía su creación literaria logran cierto amarre en el mundo, otros no. Pero yo no sé si coinciden que el proceder del autor es en la vía contraria al proceder del análisis. Por eso Lacan diría que Joyce es el ejemplo de un analizado que no fue análisis. Logró, vía la letra, una solución a su estructura. Bueno, y en el ejercicio clínico, yo particularmente tengo algunos psicóticos, no muchos, pero muchos de los que van intentan escribir. Y me parece que es una manera del autotratamiento que hace el sujeto de lo real por lo simbólico. Es uno de los esfuerzos del psicótico por capturar eso angustiante que lo habita realmente. Pero también coincido que la solución del lado del análisis frente a esto de pronto es un poco más fina, más sólida. Bueno, y la pregunta, Pedro, que le hiciste a Dulos sobre esa pur de sadismo que envenena la relación entre los sexos, me parece que es la manera maravillosa como Freud enunciaba sin saberlo la imposibilidad del encuentro sexual. Sí, sí. Cómo el encuentro sexual entre los seres humanos está contaminado por el goce de cada uno. Y eso produce un envenenamiento que hace que la mayoría de los encuentros sean desencuentros. Bueno, es lo que se me ocurre.
Pues te agradezco, Jorge Iván, porque has empezado con el título. Y como yo, los títulos me gustan mucho y siempre estoy con los títulos y la gente a veces, los colegas y tal, no se fijan tanto. Y cuando tú has empezado con la cuestión del título, me encanta y te doy las gracias porque realmente en estos momentos hay veces que la gente coge títulos de todos los libros sin fijarse demasiado en los medios de comunicación, ¿no? Y para mí los títulos son, y la cuestión que has dicho de encrucijada en el desarrollo que has hecho, me parece muy bueno, te lo agradezco. Lo que sí que escucho es que tanto Karina como tú ahora, por ejemplo, más bien se trataría del psicótico, quizá, en la cuestión de la, entre comillas, la salvación por la escritura. Porque los ejemplos que habéis dado son, parece que está bastante, no sé si bastante más o no, claro, por el lado de la psicosis. No lo sé, escuchando, es lo que la pregunta que me hacía. Dulos, bueno, habría que explorarlo, pero claro que hay una relación fenomenológica muy alta entre autor, escritor y suicidio. Y no creo que Mm, solo el lado de la mm, psicosis. mm. Bueno, dentro de los que eh, citaste al final, hay algunos, entre ellos Sándor Márai. No, iba a decir Entonces, en el... no creo que esté solamente del lado de la psicosis. Yo No, creo que el psicótico intenta un esfuerzo de elaboración, ¿qué le puede salvar? pero el neurótico igual, igual. Ahora, a mí me parece muy importante lo de los títulos, porque en mi manera de proceder, en mi ejercicio como cuando me invitan a un trabajo de presentación sobre psicoanálisis, generalmente el título me viene como una ocurrencia. Generalmente el título me llega o como un chiste, o como llega un lapsus, o como llega una agudeza. Y es a partir de ahí que yo puedo desarrollar un texto. Muchos operan a la inversa. Yo opero a partir del título. Es muy curioso Primero me porque llega el título. Primero hay me un, llega el título y después lo desarrollo. hay un escritor catalán muy bueno, que justamente ayer lo escuchaba porque uno de sus títulos se llama Las dos serán las tres. Es el cambio de hora. Y explicó cómo le vino el título. Y el título estaba en su casa y escuchó que se decía, "Oh, cuidado porque hoy a las dos serán las tres". Y tituló su libro de relatos Las dos serán las tres. Por tanto, es curioso. Bueno, hago el comentario que tenía preparado. Sí, yo estoy de acuerdo que aún cuando haya, no sé, pues muchos psicóticos que tengan esa intención, esa inclinación o ese impulso de intentar escribir y tratarse algo ahí, pues, a ver, estaba recordando un escritor fantástico, terrible, o fantásticamente terrible, que era Horacio Quiroga. Mm, Cuentos de amor, de locura y muerte, son cuentos espantosos. Yo tuve que leerlos y leerlos una y otra vez, porque eran cuentos terribles. No sé, pues algunos de ustedes ya asintieron que los han leído. Y para mí, pues fue necesario leerlos una y otra vez porque ponía en palabras algo del horror que yo experimentaba. Ahora, para Horacio Quiroga, si nos ponemos a pensar en lo que fue la historia de su vida, pues no le resultó. Horacio Quiroga, pues estuvo rodeado de tragedia toda su vida. Él se suicidó, sus tres hijos se suicidaron y bueno, está cubierto pues de tragedia, de suicidio por toda su vida. Pero bueno, hay otros Hemingway, no podemos decir, pues a la final se suicida, pero pues no,
pensamos en que sea una vida pues, particularmente trágica. Y escribió obras particularmente bellas. Pues. Bueno, a ver si Teresa nos quiere regalar con una intervención que ha estado muy pensativa allí. A ver. Bueno, gracias por esta invitación, Pedro. Yo quería hablar de una escritora, no sé si la conoces, Dolors, Amélie Nothomb, una escritora, sí, y que ella dice que el peor día de su vida fue uno que no escribió, que no pudo escribir. Y ella tuvo un análisis de unos 4 o 5 años, pero ella misma dice de sí misma que ella es inanalizable. Yo lo que estaba pensando es la función de la escritura para cada escritor. O sea, una cuestión es, pienso que son dos temas un poco diferentes. Es lo que sirve a un psicótico para fijar su goce y para un escritor, ¿qué función tiene? Porque para cada escritor tendrá una función diferente. Esto es una observación, pero a mí me interesaba mucho y yo escribí sobre, hice una presentación sobre esta escritora de Amélie Nothomb y el título, ya que habláis de los títulos, que son, ¿no?, muy importantes los títulos, a mí se me ocurrió para esta escritora es vivir para escribir o escribir para vivir, porque era la función que tenía para ella. Bueno, hay muchas otras cosas, pero dejo solamente. Sí, ¿Puedes escribir el nombre en el chat, Teresa? Sí, Karina, adelante. De la es escritora. Sí, el nombre de la Amélie, autora, por favor, Teresa, Sí, ¿lo puedes sí. escribir? ¿Cómo se hace esto? ¿En el chat? Es que nunca lo... Chat y escribe. Ah, sí, aquí, vale. Amélie Nothomb. sí. Amélie Quería Nothomb. decirte que yo sí la he leído a Amélie Nothomb y que es una escritora francesa que está muy Sí. de No, moda francesa no, últimamente. belga, Belga, de sí, hija de diplomático que sí, nació, pero no nació en Bélgica. No sé si nació en Bélgica o en Japón. Y ha estado en diferentes lugares del mundo sí. viviendo. Ahora me parece que reside en Francia, me parece, ¿eh? No sé si en Francia o en Bélgica. Sí. Está muy de Su moda, veo escritura ahora. Sí, yo em, no la conozco, pero sí que los libros en las librerías están siempre sí. Yo al sí, día sí la de he esta autora. leído y su escritura es muy particular. Yo creo que ella sí es una Ahí me ha escritura salido la psicótica, O. Sí, sí. Su escritura es muy ¿no? particular, pero no es nada Yo, horrible, o sea, es muy pasional, ¿no? Cuando ella no, y es interesante, es muy buena, a mí me interesante. gusta, pero creo que ella debe ser una estructura psicótica, digo yo, por lo que yo le he leído. quiero Yo, decir. yo quería hacer una observación, eh, retomando a Lacan, claro, que nos decía, de que no deberíamos diagnosticar a los escritores. Ujú. Yo esto lo he leído de Lacan, porque a veces, a mí me ha pasado, leo una y digo, ay, ¿esto qué debe ser? Debe ser psicótica, no debe ser psicótica, ¿no? Estoy de acuerdo, no, no es una forma de hacer un diagnóstico, pero en ella precisamente es Sí, una de las cosas que me llamó la atención, quiero decir, de su manera de escribir esto sí, es como un discurso cortado, sí, eh, sí, sí. ¿no? Mm, Sí. ok. Bueno, después de Jorge, que pidió la palabra, quisiera comentar de nuevo, ahorita que Teresa mencionó, hizo la referencia a Lacan, quería volver a lo de que decía Dubos de la posibilidad yo lo interpreté de dos maneras, no importa que Dubos lo haya dicho de una, pero me gusta la de poder expresar algo de la angustia por escrito, pero lo hago después que Jorge intervenga. Adelante, Jorge. Bueno, yo quiero agradecer a Teresa porque me hizo una cosa donde tenemos que precisar, y es que el síntoma
si consideramos la escritura un síntoma del lado del autor, es un síntoma de siempre suplencia, no solo en la neurosis, sino en la psicosis. Es un síntoma, funciona como suplencia para unos de una manera, digamos, más exitosa, para otros menos. Entonces, es importante hacer esa acotación, porque yo creo que más allá de los diagnósticos, tenemos que pensar en el síntoma generalizado, en el santón, como la suplencia que el sujeto se inventa más allá de la estructura. Pero recordé una paciente que tuvo Lacan, que era monja, ustedes la van a recordar, creo que se llamaba María de la Trinité, Sí. Que era un caso de psicosis que Lacan recibió por épocas y después decidió no volverla a recibir. Y cada vez que ella le escribía, Lacan le respondía, escriba, escriba. No sé si Sí, sí. recuerdan, Sí. porque me parece que es un ejemplo de la clínica de Lacan, pero que nos invita realmente a... Bueno, yo en este momento tengo un paciente, lo he visto 2 o 3 veces, me lo refirió otra colega, creo que se trata de una esquizofrenia, y este joven intenta escribir, y me parece que el esfuerzo del lado de lo que yo me imagino como cura para este sujeto es empujarlo en la vía de la escritura, porque me parece que se convierte en una salida, pero coincido radicalmente con Teresa que no nos compete de diagnosticar Diagnosticar el autor. desde- Psicoanálisis salvaje. Mm. Sí. El comentario que tenía con relación a la angustia, Duló, bueno, mencionó varias veces, Karina también lo comentó, lo hemos comentado, del posible tratamiento de la angustia, yo diría también de otros aspectos, de otros afectos y otras dimensiones del sujeto por la escritura. Pero hay una interpretación o algo que yo escuché, no importa si lo dijo o no, pero quiero porque creo que es importante, es decir, si se puede expresar algo de la angustia, si se puede escribir algo de la angustia. Fíjate, si nos recordamos del nudo borromeo plano, Lacan trata de ubicar la trilogía, llamémoslo así, freudiana de inhibición, síntoma y angustia, y la angustia la ubica entre lo imaginario y lo real sin la presencia, digamos así, de lo simbólico. Entonces, precisamente, el poner por escrito algo de eso que se experimenta, que se siente. Obviamente que es imposible decirlo todo, eso es imposible, pero lo que se pueda atrapar de allí es una posibilidad de pasar a algo de lo real a lo simbólico, de los bordes, de atrapar algo de lo real e intentar poner un orden precisamente entre eso que queda, entre lo imaginario y lo real. En ese sentido, por esa parte, yo pienso que sí, que algo de la angustia se puede poner por escrito. Esa es una. Por otra, pues ahorita no me recuerdo de algún caso en particular, aunque en los cuentos de Quiroga hay algo precisamente de eso, ¿no? Y de otros autores, pero ese porque lo recordé ahorita. Bueno, a ver, ¿tú los ibas a decir algo? Sí, ¿El no, es cuál? que ¿El cuál? Perdón. No, iba a buscaba, preguntarte cuál. no, buscaba algo porque he encontrado algo aquí que intento cómo transmitirlo, porque hay un artículo, creo que debe ser de La Vanguardia, de hace mucho tiempo, que está un colega nuestro y de la otra escuela que escribe en La Vanguardia, Ubieto, de la escuela de Miller, y después está Moya de nuestro foro, y esto hace como debe ser 10 años o así. Y el título es
El título es ¿Cómo hacer que la angustia hable? Y esto era el periódico La Vanguardia de Barcelona, creo. Y realmente es un artículo, y cuando leí esto me pareció... Bueno, yo no quería decir algo en cuanto a la cuestión de mi ponencia y tal, porque pensaba cómo enlazarlo con la cuestión de la formación de los analistas. Y hay algo que me interesa, y me interesa también en tanto la cuestión de escribir, etcétera, que es lo que puede aportar el psicoanálisis para alguien que quiera o que escriba o quiera escribir. Y es esta cuestión de adelgazar los textos. Hay una palabra en catalán que a veces no me sale en el castellano, que es expurgar els arbres. Teresa, ¿cómo dirías expurgar? O sea, los árboles hay que quitarles las ramas. Podar, Podar. No sé podar, por qué no me podar. sale. Exacto. Entonces, y esto sí que la escritura, por ejemplo, la Margaret Duras, su libro Escritura, a mí me encantó. Y la Yasmina Reza, que también me gusta muchísimo, que es esta cuestión de adelgazar los textos, es decir, lo imaginario de las descripciones, etcétera, te permite, y lo simbólico, y cómo atrapar algo de lo real. Y entonces me parecía aquí, lo que dice Freud, esta frase que me gustó mucho, que es muy sencilla, que es esta cuestión de cuando él dice, termino la carta que es demasiado larga, el papel es muy sufrido y lo acepta todo. Esto que dice el papel es muy sufrido me encanta, porque es verdad que después los analistas nos alargamos, etc. Esto por una parte, y después la cuestión de la letra. Esta cuestión de cómo atrapar algo de la letra es la aportación que muchas veces hace la literatura. Y de ahí el otro día Ramón Miralpeix, cuando le decía la cuestión del aporte de la literatura al psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, hay una obra a un colega francés que hizo el pase y se publicó. Me interesó mucho, pero lo que me interesó es que en un momento dado dice algo, cita a una escritora que no conozco nada, y cuando habla de la cuestión de la langa, la descripción que hace esta escritora, que cita la persona que ha hecho el pase, si la leo porque me parece realmente muy precisa. Dice, esto está en l'Angel Lacanien, el decir y lo escrito, le dire et l'écrit. Y dice, el testimonio es de una escritora, Jeanne Benamer, que no la conozco, Jeanne Benamer, acerca de ese saber que viene de las marcas de lo no sabido, y que a través de su escritura la autora hace pasar a la palabra. Y dice, textual la escritora, dice, cada uno de nosotros lleva en él el poema de su vida y precisa lo que para ella es la lengua singular que hay en el poema. Y dice, es aquella que debemos forjar, la langa sería, que debemos forjar de fragmentos y alientos retenidos, de palabras escuchadas, leídas, soñadas, de sonidos que han excavado camino en lo más profundo de nosotros y que un día reencontramos. Quizá hace falta audacia para osar rendirse a ella e intentar esa insurrección. Este párrafo, esta definición de lo que sería
las marcas, ¿no? Dejadas a través de la langa, ¿no? Que no puedes saber qué letra, ni mucho menos, pero estos soplos, esta cuestión de cosas oídas, cosas, por ejemplo, lo gutural. Para mí siempre es importante la cuestión de lo gutural, y no sé, en mi historia, ¿no? Por tanto, esta descripción de lo que es un poema, el propio poema escrito, me parece interesante este párrafo. Sí, me lo pareció, no sé qué os parece, pero quería Bueno, comentarlo. Sí, quería también sí, comentar. Y sí, Constanza, que hoy ha estado calladita ahí. sí, me parece que ese párrafo, desde luego, se refiere a la Lange, efectivamente, aún sin decirlo y sin saberlo. Pero también era recordar que Lacan plantea que el poema, ¿no? Que el pase finalmente, el sujeto puede llegar a ser un poema, ¿no? Quiero decir, a Bueno, construir ese poema que es en el análisis. Él también finalmente llega a la literatura. sí, bueno, en la presentación de Ramón, él comentó un libro que trabajamos por 2 años y medio en un cartel en el que estuvimos él y yo y otros colegas, de Albert Nguyen, que es Cuando solo quedan las palabras, y él trabaja mucho allí en la cuestión esta de la poesía, del poema, además de que trata de muchos autores, pero particularmente poetas. Estuvimos discutiendo mucho lo del poema, ¿no? Hay que recordar la frase como nuclear de Lacan de que no soy poeta, soy poema. ¿Eh? Y la idea de que a la final el sujeto es poema en lo que está escrito en su cuerpo, es en la letra en que está el poema. Y que bueno, hay muchísimo que desarrollar ahí, pues, pero definitivamente tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué otros comentarios? Bien, bueno, ha sido un debate muy nutrido, pues Si me eh, permites solo decir una cosa cuando hablábamos de Joyce y Lacan, no hay que olvidar que Lacan escribía en la misma revista que Joyce y otros, en Minotauro, y por tanto se conocían. Y Lacan escribía un poema, que Bosseiroux, un poema que es muy bonito, y que dice algo, en estos momentos Lacan, muy joven, dice algo del fuego en la garganta, que siempre es dos versos que siempre me gustan mucho, porque era muy joven. Y en el seminario 23 retoma algo del fuego para hablar de lo real. Entonces, hay que ver también, me parece, el contexto de Lacan en estos momentos, ¿no? Con los escritores de la época. bueno, hablando de contexto, ya le vamos a dar la palabra a Felipe. Hablando de aportes de la literatura al psicoanálisis, hay aportes tan circunstanciales, hablando de contexto. No sé si usted sabe que Lacan a los 14 años escuchó a Joyce leyendo el Ulises en una librería de París. Puedes escuchar a un pelado como decimos en Colombia, a un sute, a un muchacho escuchando a Joyce, leyendo a Ulises en el francés de Joyce que no era tan bueno, ¿no? Entonces, lo que debe haber impactado a ese muchacho, esa experiencia es total extraordinaria. Bueno, adelante, Felipe, desde Bogotá, capital de Cundinamarca. De Colombia, sí, señor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es que ahorita que los estaba escuchando, me quedó
sonando la idea de si a través de la escritura se puede tratar algo de la angustia, ¿sí? Y recordé un texto de Bernard Nominé, que es Presente del Presente, y él ahí menciona sobre la escritura y cómo el que escribe escribe no para, digamos, como para retener información, sino para olvidar. Como tal, la escritura sirve, él lo plantea como para el olvido, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, como a alguien que está en una clase y va tomando apuntes y no es precisamente para recordarlo, tenerlo ahí, ¿sí? Sirve para ir, pues, desechando, ir obteniendo nueva información, para ir quedando eso como hacia el pasado, ¿no? Porque se asegura de alguna otra forma que ahí donde lo escribió puede volver en caso de que lo necesite, pero asimismo también el que lo escriba no quiere decir que vaya a volver a eso. Entonces me pregunté cómo de pronto si podía servir esto de la escritura, como él lo plantea, para trabajar algo de la angustia en cuanto el escritor en esas ideas que puedan estar rumiando, en eso que no logra, digamos, sintetizar o plasmar una idea, al hacerlo, pues puede tratar algo de ello, ¿no? O sea, me quedó sonando eso y por eso quería hacer el comentario. Bueno, Sí, sí, gracias, Felipe. sí, sí. ¿Qué puedes decir, Dulos? No sé, no sé porque me parece Bueno, muy es muy interesante. interesante, está en torno a No, lo no, que no, estamos no, hablando. no sé, Escribir para olvidar, imagínate tú. estoy pensando, ¿no? A ver lo que me resuena, pero no sé qué decir ahora. Bueno, es que es muy interesante esa idea de escribir para olvidar, porque es una forma, Sí. Karina, ya vas a decir, porque en cierta forma es escribir cuando se logra escribir con eficacia, digamos así, entre comillas, es una manera de olvidar el goce, de sacarse algo del goce de adentro, es una manera de olvidar algo de eso. A ver, Karina. Sí, iba a decir que efectivamente a los escritores no les gusta volver a leer sus textos. Suele ser algo más bien molesto o da un cierto pudor volver sobre los textos que uno ya ha escrito, ¿no? Y esto es algo generalizado entre los escritores. Y me parece que efectivamente tiene que ver con el presente del presente que estabas tú diciendo, Felipe, en el sentido de que el momento en que escribes es ese momento y eso es lo que elaboras y lo que aparece y lo que se cifra, ¿no? Y una vez que está allí, y ya está, lo puedes olvidar, quiero decir. Y de hecho a los escritores efectivamente pues no les gusta volver sobre ello. Eso era lo que quería decir. Ok, gracias, Karina. Jorge. A propósito de eso, acabo de leer la novela de un escritor colombiano, donde él afirma que las novelas no se terminan, se abandonan. Es muy interesante. Está bueno. Sí, siempre hay algo que queda y que vuelve, yo creo. Esto sí que es verdad, es verdad. Por ejemplo, a mí este libro este último, la gente tienen razón, lo escribí en catalán, yo no lo podía escribir de otra manera. Claro, la gente me dice, tradúzcalo al español y me cuesta. No, en estos momentos no me interesa, pero es verdad que estaría en todo caso en un momento, pero no. Mm. Mira, eso muy interesante. Eso me hace recordar una analizante que ya tiene unos cuantos años conmigo. Es catalana. eh, y al principio, entre numerosas cosas, ella reportaba que que no le gustaba, no quería hablar en catalán. Am, tenía que ver con la novela familiar. En la medida en que ella fue trabajando sus cosas, particularmente que se fue dando la separación de la madre, que fue tratando las distintas cosas pues, que pasaron en su novela familiar, que la fue poniendo en un orden. Ella, un tiempo después, como 2 años después, cuenta de una visita a su pueblo que de repente se descubrió con gran disfrute hablando de nuevo en catalán. Entonces, me hizo recordar tu comentario, pues que no había pero simplemente casuístico.
Así. Muy bien. Eh, Bueno, entonces ha sido un debate muy rico, como ven, pues la literatura pues está para mucho. Nos quedamos pues en la expectativa de escuchar a algunos de los asiduos participantes como Constanza, que hoy nos ha castigado con su silencio. Celebramos este excelente comentario de Felipe. Edgar, que tiene una cara, cada vez ponía cara de que entendía, de que quería decir algo, pero ahí no tomó el paso adelante porque Edgar tenía tiempo, unos tiempos que no venía, entonces celebramos que estés aquí de nuevo, Edgar. Esperamos No, verte más por disculpen, aquí. es que no puedo participar porque tenía muy mala conexión. Se Ajá. me iba la conexión, volvía, se me iba, entonces ha sido fragmentado. Sí se Por eso, nota que el sonido está como interrumpido. Entonces, es como si fuera que se me desconectaba y me volvía a conectar, entonces he estado todo el tiempo así. ok, ok. Pastora también se conservó hoy en el anonimato, Pastora. Sabemos que estás allí. Carmen calladita ahí como siempre, bueno, casi siempre, no siempre, casi siempre. A veces nos regala unas excelentes intervenciones. Marcelo, muy feliz de verte por acá entonces. Bien, entonces Bueno, y No, Paul ah, que ya, se enteró tarde. Dime, perdón, Marcelo. no, ya que me nombras, me quedó resonando ya para el final esto del tratamiento de la angustia por la escritura, que no comparto esa opción porque creo que es en el dispositivo analítico donde realmente se debe tratar esto y lo veo más como un tratamiento farmacológico o un tratamiento sintomático. ¿Qué quiero decir? Como, no digo como una cápsula de Prozac o un ansiolítico, pero una forma de cómo uno se la va arreglando. Pero el tratamiento en sí pasa por el análisis. Es decir, nada va a reemplazar el dispositivo analítico. Y con respecto a lo sexual, esto lo del sadismo en en eso, creo que es meterse en un campo un poco complicado para esto que estamos tratando hoy, porque una cosa es, como dijo Jorge Iván, que puede explicar un poco la no relación sexual, pero la homosexualidad, eh, ahí, no sé, ya sería meternos en otro tema, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Gracias. Bueno, entonces esto nos abre la próxima media hora de debate. Ahora tenemos que quedarnos aquí media hora más por lo menos. No, solo decir que lo que has dicho de la cuestión de la literatura es un tema interesante el debate, ¿eh? Me ha hecho pensar, porque es verdad, no se puede generalizar, etcétera, pero es quizá porque nuestra cultura, estoy hablando de Cataluña, España, y no solamente, pero lo que me llega cada día y tal, ¿no? Que la cuestión de que un libro te puede cambiar la vida. Y venga con esto. Ahora viene San Jordi, hay montones de libros, es muy interesante, pero muy comercial. Entonces, esta cuestión de que hay que leer y te puede cambiar, a ver, lo que te puedes es quizá, y puede ser que sí, ¿no? Pero en general, a ver, y ahora caigo en esto, pero esta cuestión de que un libro y de que leyendo mucho, cuando lo real empuja, yo creo que es difícil. Puede atemperar, evidentemente, pero bueno, no quiero, porque realmente me ha producido, bueno, una cuestión para pensar, para seguir debatiendo esto, ¿no? Muy bien. Ya para terminar, como último comentario, pues bueno, es que esto de la literatura y la posibilidad de tratar la problemática general del sujeto mediante la literatura nos vuelve a traer a los lacanianos al caso de Joyce, alguien que no tuvo ni un día de análisis, pero definitivamente que él pudo de alguna manera estructurarse a partir de la literatura y de hacerse un nombre y de hacerse algo, de alguna manera anudarse en algo que estaba pues completamente desanudado. Pero eso pues lo dejaremos para la próxima ocasión que tengamos de debatir al respecto. Muy Hemos bien. llegado al final, los quiero mucho, me encanta que
estemos reunidos acá, a pesar de ser el día después de Semana Santa y de todo esto, pues algunos somos fanáticos también de esto y tuvimos la oportunidad. Bueno, entonces encantado, Teresa, de tenerte acá. Esperamos verte de nuevo. Edgar, esperamos que siga viniendo. Carmen, Marcelo, muy buena tu intervención, que nos castigaste hasta el final, chicos. La próxima te convocamos antes. Jorge, Dulos. Sí, también muchas habría que gracias. considerar si lo de Schreber no puede ser literatura también, ¿no? Pero eso ya es otro capítulo. Es otra cosa. Sí, 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 sí. Y bueno, Schreber sí es verdad que no se arregló con lo que escribió, no, pero nos dio pues mucho material de trabajo. Karina, muchas gracias por tus intervenciones de hoy. Constanza, como siempre, encantado de verte. José Carlos, Buenas. Pastora, al final nos deja el placer de contemplarte y de saludarte entonces. Pero se En está este caso era yo la que estaba fragmentada, que venía de viaje y me senté solo hace un ratito. Les he estado escuchando ahí de fondo. Bueno, Muy bien, perfecto. pastora. Los quiero muchísimo. Muy bien. Vale. Hasta la Adeu, próxima. Teresa. hasta la próxima. Esto es Buenas noches a todos. A todos. Buenas Muchas noches. gracias. Adeu, adeu.